Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos todos. Una oportunidad más de poder abrir la palabra de Dios, meditar en ella y desear que ella nos consuele y nos ayude también en estos momentos. Tenemos un texto delante que es 1 de Juan, capítulo 5, el que nos va a servir de meditación en esta mañana. Y el texto dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el Señor bendiga su palabra. Como introducción, queremos recordar que esta carta es una composición de temas generales que son de interés para los creyentes de todos los tiempos. Desde finales del siglo XX y principios también del siglo XXI, o sea, esto que llevamos, estos meses, estos años que llevamos del siglo XXI, ya estamos en el XXIII, pues estamos viviendo fundamentalmente una época de inseguridad. Y todos sabéis que todo va cambiando rápidamente. A los más jóvenes se les hace el tiempo mucho más largo, pero a los más viejos se nos va haciendo muy corto. Todo parece que va cambiando rapidísimamente. Y lo que vamos viendo es que en esta velocidad que está tomando nuestra sociedad tan enorme, pues no hay estabilidad laboral, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad familiar. Todo se va desvaneciendo y todo se va deshaciendo. Nada en estos momentos parece estable. Vivimos en unos momentos de inseguridad. Continuamente se están desarrollando nuevos patrones sociales y se están desarrollando patrones políticos. Pero la verdad es que cada día hay más pobres y los ricos
son cada día más ricos, los trabajos son más precarios, los políticos son más corruptos, la misma supervivencia de la civilización está en duda, dado a la lucha entre las grandes potencias, que las estamos viendo, nos están poniendo a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena. No paramos de ver esos acontecimientos que nos están sirviendo cada día y por todos los medios. Esas luchas entre las grandes potencias. Hoy mismo el mundo está sufriendo el dolor por pérdidas inocentes. La guerra que ya sabemos de Rusia y Ucrania, tanto inocentes que están sufriendo. Israel en estos momentos con Hamás, con Gaza, donde estamos viendo que se están masacrando niños en los kibutz, donde cantidad de gente inocente está muriendo, donde estamos viendo que tanta sangre derramada, e incluso los que tienen el poder, dando tiempo para que la gente huya, abandone sus casas. Y esto no se puede entender. Es una carga totalmente de sufrimiento para los creyentes. Es una carga para nuestros corazones, que no podemos soportar, que nos sentimos impotentes ante tanto dolor y ante tanto sufrimiento, ante tanta gente que tiene que huir de sus casas, de sus países, porque realmente no tienen que comer y lo que tienen es lo justo. Y podemos entender a la gente que incluso huye de sus países buscando el pan en otro sitio. Ahora, estas inseguridades, estos acontecimientos, estas aflicciones de tanta gente, los creyentes no podemos quedar pues como si no nos fuera con nosotros, pues también lo sufrimos. Estas inseguridades, sin duda alguna, se reflejan en el mundo de la mente, pero también en el mundo del espíritu. Y aún la Iglesia cristiana, que ha recibido la promesa de un reino inconmovible, que tiene la misión de proclamar a aquel que es el mismo ayer y hoy por los siglos, como nos recuerda Hebreo, pues se ve en esa impotencia, envuelta en esa situación, y está presentando esta Iglesia un mensaje de forma blanda, se está presentando un mensaje de forma tímida. A veces algunos toman partido con algunos de toda esta gente. Se presenta incluso un mensaje sin convicción, y todo esto es lamentable. Pero tenemos que decirlo, o decirlo para todos nosotros en esta mañana, y es que hay muchos cristianos que están llenos de incertidumbre, de inseguridad, de confusión, y por lo tanto viviendo su vida espiritual con inseguridad. Y no podemos vivir en inseguridad los que tenemos el mensaje de la verdad, en quien confiamos, en el que es el mismo ayer, hoy y será mañana, en quien tiene todo el poder y toda la gracia y todo su amor se va a manifestar y seguir manifestando. Y nosotros tenemos que seguir confiando en su palabra y confiando en su poder. Por eso, meditar y leer las epístolas de Juan y leer este capítulo que nos ha dado en esta mañana la oportunidad de conocer o de leer otra vez más estos 11 versículos, leer y meditar en esta epístola con este trasfondo de pérdida en muchos casos del primer amor, de frialdad, de apatía de su Iglesia, donde el Señor Jesucristo, por nuestras simpatías con el mundo,
lo vamos dejando fuera, como nos recuerda Apocalipsis en sus cartas. Vamos perdiendo el primer amor, lo vamos dejando fuera. Es entrar, y estamos entrando en otro mundo cuyas metas son leer las epístolas de Juan. Las metas son la seguridad, el conocimiento y la confianza. Y es a lo que estamos llamados, y es a lo que quiere llamarnos en estos momentos el apóstol Juan. Vosotros que creéis, que habéis confiado en el Señor, tenéis que seguir viviendo en esa confianza y en esa seguridad. Y hay a nuestro alrededor acontecimientos que detestamos, que no queremos, y si podemos ayudar, pero que nuestra confianza tiene que estar totalmente en la palabra de Dios. Esta es una carta pastoral, eso todos lo sabéis, todos los que conocéis la Escritura lo sabéis, ya que Juan pues no trata de crear polémica, no trata de discutir con falsos maestros, que lo había, sino trata de proteger a sus lectores, a sus amados hijitos en la fe, como así lo llama en alguna ocasión, y trata de confirmarlo en su vida cristiana. Y define muy bien el propósito al escribir esta carta. Y él, cuando va escribiendo desde el principio, quiere confirmarlo en aquellas cosas que ellos han creído. Y él dice en el capítulo 1, en el versículo 4, él dice que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que el gozo del Señor siga con nosotros, que avance, progrese, que nos acompañe cada día, que ande con nosotros, y ese gozo se cumpla totalmente, que vuestro gozo sea cumplido. Pero Él quiere también que nuestra vida sea una vida de santidad. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, Él nos recuerda que si alguno pecare, os nos dice, no pequéis, que vuestra vida sea una vida santa, agradable, que glorifique y que honre a Dios, pero que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Capítulo 2, versículo 1. Él quiere, como digo, que nuestro gozo sea cumplido, que vivamos el gozo, que no vivamos en el pecado, que vivamos en santidad, pero Él quiere que nunca olvidemos que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios y que tenemos una seguridad en Él, que Él nos ha dado por la fe y por su sangre derramada en el altar de la cruz, que la disfrutemos, que la vivamos. Y Él dice, que sepáis que tenéis vida eterna. El versículo 13 de este capítulo que hemos leído dice, estas cosas habéis escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si leemos el 20, también nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Podéis seguir leyendo, o lo sabéis de memoria. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y este es la vida eterna. Gozo, diríamos nosotros, gozo, santidad y seguridad, lo que el apóstol desea para sus hijitos. Gozo, santidad y seguridad, lo que el apóstol quiere para todos nosotros.
y habrá cosas que nos estén rodeando, que nos están quitando el sueño, pero quiere que sus hijos estén viviendo, sus hijos en la fe, estén viviendo el gozo, la santidad y la seguridad. Esas cualidades cristianas que Juan desea ver en los creyentes y que nosotros queremos y aspiramos se den en nuestra vida y deseamos también que se den en nuestra iglesia. Ahora, considerando el texto, lo primero que encontramos es la unidad esencial de una triple tesis que Juan viene repitiendo por separado a través de toda la carta, pero que aquí la une. Y él habla de fe, él habla de amor y habla de obediencia, cosas que se tienen que dar en los creyentes, en cada uno de nosotros, para que disfrutemos estas cosas que Él nos está enseñando. Y esto, fe, amor y obediencia, son los frutos naturales que siguen a un nuevo nacimiento. Son los frutos naturales que tienen que seguir a todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que le hemos aceptado y que hemos sido convertidos, que hemos apostado por este nuevo nacimiento. Y que el apóstol trata de demostrar que están tan estrechamente entrelazados en un solo tejido que es difícil extraer hebras por separado. Y todos sabemos lo que es la fe. El versículo 1 que hemos leído dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree. El creer en Jesús supone dos cosas importantes para todos nosotros. La primera, el gozo y la bendición de experimentar el nuevo nacimiento, de sentirnos nacidos de nuevo, nacidos para Dios, para su servicio, para su obra, para amarle, para glorificarle y honrarle en nuestra vida. Y en segundo lugar, esta fe nos tiene que llevar, cuando hemos creído en Jesús, a la implicación de manifestar el amor de Dios a todos los que están a nuestro alrededor, a todos los que viven con nosotros, a todos los que tenemos cercanos, pero también a los que tenemos cercanos en la vida de la Iglesia, que no podemos ir tirando a nuestros hermanos, que tenemos que amarlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que ayudarles. Es una implicación, es crecer en el Señor, tiene la implicación de manifestar el amor de Dios a la familia en la fe. El versículo 2 que hemos leído dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y parece un trabalenguas, pero si amamos a Dios, tenemos que amar también a los hermanos. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está enseñando. La prueba genuina de la fe es el amor. Por tanto, es necesario que el amor tenga una demostración, diríamos nosotros, una demostración externa. El amor no es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestra vida espiritual como podemos guardar en un frasco una esencia extraordinaria. El amor es para derramarlo. Tiene que ser una demostración externa. Tiene que dar olor a nuestro alrededor y se tiene que manifestar. Y no solamente es algo que tenemos que dar, sino es algo que tienen que sentir los que están a nuestro alrededor.
El amor es una demostración práctica en la vida de los hijos de Dios. El amor de Dios no puede ser teórico, no puede ser lejano, no puede ser invisible. El amor de Dios tiene que manifestarse. Mirad lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 3, en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Tiene que manifestarse. No podemos dejarlo aquí en nuestro frasco, metido en nuestro corazón. Se tiene que extender y tiene que llegar a otros. El versículo 23 de este capítulo 3. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Que nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y en 4:7 también el apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor ni siquiera es nuestro, no es nuestro. El amor es de Dios, que Él ha depositado en nuestros corazones. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuestro hermano Francisco La Cueva, escribiendo y enseñando sobre estos versículos, pues él decía una cosa muy interesante, muy sencilla, como él era, a veces enseñando y explicando. Él decía que el que ama la col, dice, ama a las hojas de alrededor. Si estamos hablando y que decimos que estamos amando a nuestro Señor, pues tenemos que amar todo lo que le rodea, todos aquellos que también se han acercado a Él para honrarle y para glorificarle. Su amor se tiene que extender y se tiene que ver. El versículo 3 nos habla de obediencia. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no nos sean gravosos. Obediencia, que guardemos sus mandamientos. Y en este versículo 3 el apóstol añade un elemento más, como decimos, la obediencia. Y la obediencia puede ser para todos nosotros, en algunos momentos, tener que obedecer, tener que acatar algunas cosas por obediencia, incluso a los padres, o a los hermanos, o a la gente que tenemos cerca, que nos aconseja. Pues la obediencia puede ser una carga muy pesada. Eso de obedecer, yo quiero vivir en libertad, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser como soy yo. ¿Por qué tengo que obedecer? Puede ser, ¿verdad?, una carga muy pesada. Pero esto es solo cuando se obedece por obligación. Es pesada cuando sí, es una imposición. Cuando tenemos que obedecer, sí, órdenes, porque otros nos la están mandando, cuando es por obligación. Pero la obediencia se hace ligera cuando se lleva con el corazón. Y dice el texto, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando realmente hay disposición en nuestro corazón de obedecer a Dios y obedecer su palabra, no pueden ser gravosos. En ningún momento no pueden ser gravosos. Los vamos a llevar muy bien.
cuando mi fe me lleva a amar a Dios, cuando me lleva también a amar a mi hermano y me gozo en la obediencia, esto no es una carga, nunca será una carga seguir al Señor, nunca será una carga obedecer al Señor cuando tengamos que obedecerle en algunas de las cosas que tengamos que hacer. Todo lo contrario, la obediencia, el amor, la fe, me va a dar libertad para andar, me va a dar libertad para poder caminar, sabiendo dónde voy, sabiendo qué es lo que quiero. Me va a dar también ligereza para correr, pero también me va a dar gozo para cantar con alegría al Señor en las letras que muchas veces cantamos. Y esto lo diría el salmista en el capítulo o en el Salmo 119, a partir del versículo 32, 45, 54, alegría para cantar a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la fe? Según los versículos 4 y 5, que vence al mundo. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para Juan, la fe es la batería de donde surge la energía y esa fuerza espiritual para poder vencer. Por eso no es imposible amar a nuestros hermanos, ni es imposible obedecer al Señor en su palabra, ni es imposible que tú te sientas integrado y feliz en la congregación. No es imposible. Tiene que ser algo natural, que tú te sientas bien, a gusto, feliz en tu congregación. Pero no porque tú seas mejor que nadie, sino porque el Señor lo hace posible. Los creyentes hemos sido puestos en el camino de la victoria. Hemos sido puestos en el camino del triunfo y solo depende de nuestra actitud, de nuestro esfuerzo, de nuestra fe en la victoria, como dice el himno. Hay que aclarar, por si alguien no lo entiende así, que esta victoria no se produce porque nosotros seamos unas personas superdotadas o superhéroes o pensar que somos mejores que otros. No, en ningún momento, no, porque no es el hombre, sino el poder victorioso, el haber nacido de Dios. Así que no somos nosotros los vencedores, sino la fe que hemos depositado en el Hijo de Dios. Por tanto, el vencedor es el Señor. Y el amor Él por su amor y su buen obra en la cruz nos hace partícipe de su triunfo. Cuando pensaba en estas palabras, recordaba el Evangelio de Juan, el capítulo 16, que ya estará en mente en muchos de vosotros. Estas cosas os he hablado, estas cosas os he enseñado, los capítulos anteriores, lo que voy a enseñar ahora después. Estas cosas estoy viviendo con vosotros para que en mí tengáis paz, para que en mí confiéis. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es el triunfador, el Señor Jesucristo, y Él ha triunfado por todos nosotros, para que nosotros seamos en Él más que vencedores.
Ahora, ¿sobre qué somos vencedores? Y aquí nos viene ese gran texto de Romanos capítulo 8, que parte de él recordábamos ayer en el entierro de nuestra hermana. Dice, ¿qué pues, a partir del versículo 31, sobre qué somos vencedores? Somos vencedores, podríamos preguntarnos todos nosotros. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, o peligro, o espada, o podríamos añadir enfermedad. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos relaciona aquí una serie de motivos que pueden venir a la vida del creyente y en los cuales y en los que hay una buena y en los que en una buena comunión con el Señor vamos a ser más que vencedores. Y recordáis ese versículo 35, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, angustia, enfermedad. ¿Qué nos va a separar? ¿Qué nos va a apartar de nuestra fe? ¿Quién nos va a robar la salvación que cada uno de nosotros ya estamos disfrutando? Evidentemente, aparte de los que aquí nos relaciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hay más motivos sobre los que podemos ser vencedores. Y son aquellos poderes que se oponen a la voluntad de Dios, como pueden ser los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nuestro ego, el querer estar por encima de los demás, el querer mandar, el querer estar ahí, siendo o queriendo ser superiores a otras. O sea, ¿qué nos puede apartar? Pues sí, la vanagloria de la vida, nuestro ego, o sea, el deseo de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, la tendencia a ser cautivados por el aspecto exterior de las cosas, sin indagar sobre sus valores reales y sus consecuencias. ¿Qué nos puede apartar? La arrogancia, la soberbia, la codicia, el deseo de brillar, etc. Que a veces, hermanos, por tenerlas tan cerca, por estar en nosotros mismos, por venir ya con lo que traemos en nuestra naturaleza,
en nuestro viejo hombre, no nos damos cuenta de que nos pueden estar traicionando y sí nos pueden estar impidiendo la victoria. Sí nos pueden estar impidiendo triunfar como hijos de Dios, junto con el Señor, porque Él nos da la victoria. Por eso creo que debemos examinarnos continuamente para que cualquiera que sea la forma que tome el ataque del mundo, el diablo, la Iglesia, la victoria, el triunfo, sea de nosotros. Ayer teníamos un día triste, muchos hermanos. Teníamos un día triste porque se nos adelantaba una querida hermana, una persona muy querida para todos nosotros. Uno la tratabais más, otros la tratábamos menos, pero tenía nuestro cariño, tenía nuestro afecto. Por su vida, por su constancia, por su fe, triunfó. Tenía la muerte cara a cara. Estaba viviendo en sus últimos días la muerte frente a frente. Podía verla, podía casi tocarla, pero en ningún momento se debilitó. Supo afrontarla y supo con su Señor ver que el triunfo y la vida con Él estaba y está y sigue estando en el Señor Jesucristo. Y esa era su victoria, ese era su triunfo. Por eso creo, queridos hermanos, que debemos de examinarnos continuamente para que cualquiera que sea la forma que tome el ataque del mundo, que toque el diablo contra nuestra vida y contra la Iglesia, estemos atentos, estemos viendo que es el diablo, que son los hombres los que están atacando a la vida de la Iglesia y podamos hacer frente. El salmista, en el Salmo 139, después de hacer unas consideraciones extraordinarias de la grandeza de Dios, el salmista dice estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame cada día, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero tú, Dios mío, que eres grande, que eres poderoso, guíame, sigue guiándome hoy en el camino eterno. David se siente inducido a rogar a nuestro Dios a que le examine, a que le escudriñe, que mire su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Y si haya en él alguna desviación, si haya en él algo que realmente le esté apartando de ese camino, si algo que le esté apartando, que le esté separando de la voluntad de su Dios, una desviación desconocida por mí, desconocida por el propio salmista, algo que le esté apartando de su voluntad, que se lo haga saber.
pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, pero guíame, Señor, sigue guiándome por el camino eterno, porque ahí es donde quiero estar, ahí es donde quiero seguir, ahí es donde quiero vivir. David estaba convencido que era necesario ese examen. Era necesario ese examen, y es necesario ese examen para todos nosotros en este día, en esta mañana, porque él quería, a esa altura de su vida, evidenciar su lealtad, evidenciar su fidelidad a Dios y a la vez dejarse conducir por el camino de la vida. Ahora, ¿por qué hace David esta petición? Porque a veces, queridos hermanos, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos conocemos. Estamos tan seguros de nosotros mismos, estamos tan seguros de los que hemos leído, de los que conocemos, que realmente no nos conocemos, no sabemos quién somos. Estamos tan convencidos de nuestro conocimiento, de nuestra suficiencia, que desatendemos el consejo de Dios y desatendemos también su palabra. Tenemos que continuar. Y el versículo 6 de este capítulo 5 de Primera de Juan que hemos leído dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan, el apóstol, con estos versículos, quiere dar un claro y evidente testimonio de que Jesús es el Cristo venido en carne, es el Cristo humanado, es aquel que se hizo hombre, y para que en esa condición de hombre morir en la cruz por todos nosotros. Es la misma persona, el Hijo de Dios y el Cristo. Nosotros vamos a centrar, ya por el tiempo, nuestra atención en el versículo 8. El texto nos está diciendo que estos tres concuerdan, están en perfecto acuerdo y proclaman a Jesús como el Hijo de Dios y están proclamando a Jesús como el Salvador del mundo. El agua, la sangre y el Espíritu. El agua dice que es el testimonio, o es el testimonio del agua, o el testimonio del agua se refiere al bautismo de Jesús, en el cual fue declarado Hijo de Dios. Y recordáis el Evangelio de Juan, este mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 31 al 34, dice: y yo no le conocía. Está hablando el Bautista, Juan el Bautista. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El agua da testimonio por medio del bautismo, donde el Señor Jesucristo es declarado Hijo de Dios. La sangre, todos sabemos lo que significa la sangre en el Antiguo Testamento, lo que se hacía en el templo, que Juan nos recordaba al principio de nuestro culto. Pero la sangre también da testimonio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La sangre también da testimonio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. ¿Y por qué resalta Juan bautismo y muerte? ¿Por qué resalta Juan bautismo y muerte? Porque el primero, el agua, el bautismo, está inaugurando su obra redentora. Vino Jesús y ahí fue confirmado: este es mi Hijo amado. El segundo, sangre le ha consumado, y en ambas circunstancias Dios le proclama o le proclamó su Hijo. ¿Recordáis lo que dijo el centurión cuando el Señor Jesucristo es crucificado? Y el centurión allí presente por casualidad, por obligación, cumpliendo un servicio. Cuando el centurión está viendo lo que allí está ocurriendo, él dice, cuando está frente a la cruz, y después de que nuestro Señor expiró, el centurión dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Jesús es proclamado Hijo de Dios en el bautismo. Jesús es proclamado Hijo de Dios en la cruz. El Espíritu, decíamos que aquí íbamos a ver tres cosas en este versículo 8. El Espíritu, esta es sin duda alguna una referencia al Espíritu Santo, y nosotros sabemos que parte de su ministerio es dar testimonio, y está capacitado y es competente para hacerlo, porque es el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Ahora, ¿pero cómo da testimonio el Espíritu? El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que veamos la verdad de Jesús. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para que nos acerquemos a Él, para que le reconozcamos como Señor y Salvador. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo es quien sella en nuestros corazones el testimonio razonable que nos acerca al Señor, y también sella, confirma que somos hijos de Dios, que somos salvos. Somos sellados, dice en Efesios el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, somos sellados con el Espíritu Santo de la verdad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, ¿cuáles son los resultados de todo esto? El propósito del apóstol Juan es provocar, sí, vamos a llamarlo así, es provocar la fe en el Señor Jesucristo
para una salvación eterna. Él quiere llegar a nuestro corazón, a lo más íntimo de cada uno de nosotros, y provocar que demos un paso hacia adelante, provocar que nos acerquemos al Salvador, provocar que lo tenemos cerca, pero que tenemos que dar un paso para que nosotros podamos disfrutar de esa salvación. Así que los resultados podemos leerlos a partir del versículo 10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Pero fijaos lo que dice en este versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto es serio, ¿verdad? Y esto es serio. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El propósito del testimonio del apóstol Juan es provocar, como decimos, la fe en el Señor Jesucristo, pero provocarla para una salvación eterna. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, el versículo 4, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida la luz de los hombres. En 11:25, el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solo está en Él, no solo está en Jesús. La vida, es decir, que en Él se origina. El Señor es el origen de la vida, sino que Él también se distribuye, y esta vida que está en Él se distribuye, corre a todos los que en Él creen. El papel de Cristo en la obra de la salvación es tan decisivo, es tan exclusivo, es tan único, que sin Él no hay salvación, que sin Él no hay vida, sin Él no es posible la vida eterna para los hombres, ya que es el único camino que accede al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Recibir el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, recibir la palabra que Juan quiere darnos en esta mañana, es recibir el testimonio, es creer en el Hijo de Dios, es hacerlo objeto de nuestra confianza personal, es recibir el don de la vida, es recibir por gracia el don de la salvación. La vida eterna es un don gratuito que Dios da a los que creen en su Hijo. Y recordáis lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es algo que nadie pueda dar. Esto es un don de Dios. Es su gracia, es su misericordia. La vida eterna es un don gratuito, es un regalo de Dios. Y ahora la alternativa que nos da aquí en el versículo 12 el apóstol Juan es muy clara. Y su lógica es ineludible. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. La vida eterna está en el Señor.
y no puede ser hallada en otro lugar, no puede ser hallada en otro sitio, no podemos buscarla en otro lugar. Y esto no es un premio que el hombre pueda ganar, y esto no es algo que nadie pueda comprar. El precio ya la postre, su sangre derramada en el altar de la cruz. El precio ya está, y el precio está pagado. Solo tú tienes que aceptarle a Él. Solo tú tienes que recibir al Señor Jesucristo. No es un precio o un premio que tú puedas ganar ni puedas comprar. Fue necesario que el Hijo de Dios tomara nuestra naturaleza, se hiciera hombre como nosotros y llevara nuestros pecados hasta el altar de la cruz y allí morir por ellos. Juan, después de haber descrito la naturaleza del testimonio, procede a mostrar su resultado. El resultado es provocar la fe en el Señor Jesucristo. Lo maravilloso y hermoso es que este don de la vida por Cristo es una posesión presente. Es una posesión presente, y que esta vida eterna puede ser recibida y puede ser disfrutada aquí, ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué renunciar a la vida que el Señor te está ofreciendo? ¿Por qué renunciar a la salvación que hoy el Señor quiere que tú disfrutes? Que el Señor bendiga su palabra, la grabe en tu corazón. Perdone mis torpes palabras, pero que su palabra y su llamamiento a que tú le recibas sea grabada en ti y puedas recibirle para salvación en esta mañana. Señor, te damos gracias por poder acercarnos a esta verdad tan extraordinaria que nos revela continuamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis tu palabra, que tú eres bueno y que tú eres el Salvador y Señor de nuestra vida, y que no hay otro camino, y que no hay otra fórmula, y que no hay nada que el hombre pueda hacer, y es solamente aceptarte a ti como Señor y Salvador. Y quieras tú, Dios nuestro, por tu misericordia y gracia, que también hoy pueda ser un día de salvación por alguien que escuche tu palabra. Bendícela, guárdanos el resto de este día, consuela el dolor de nuestros hermanos que no pueden estar aquí y estar con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.